¿Qué es lo que pasa cuando tocamos temas como el que estamos tocando en este podcast, que es emprender, ¿no? A partir de los 40? Pues es muy fácil, es tomar ese paso y centrarse en tu marca personal. O sea, tú como producto, tú como empresa. A partir de los 40 años, tú has vivido ya una vida y tienes muchas experiencias y tienes muchos conocimientos. Entonces, tu marca personal es eso, es esa colección de experiencias que son diferentes a las mías y a las de cualquier otra persona, que son únicas, porque tu manera de procesar toda esa información, esas experiencias, esos conocimientos adquiridos, son diferentes a la cómo yo lo percibo, aunque hubiéramos tenido las mismas experiencias, que es casi imposible. En este episodio número 3 quiero hacer una reflexión acerca de lo que ha acontecido en este 2023. Ha sido un año bastante intenso en cuanto a cambios, ¿no? Pues obviamente, como lo mencioné en el primer podcast, mi situación, digamos, de familia o de pareja, pues llegó a su fin, en este caso con la pareja, pero no se había dado ese paso de físicamente separarse. Entonces, a partir de este año, pues ya empezó un poco ese dilema de cómo hacerlo, sobre todo teniendo una hija en común, que cuál era la mejor manera para, en este caso, mi hija no sufre las consecuencias, ¿no? Porque quiera que no es un cambio impuesto. Y para nosotros también era pues una decisión difícil. Supongo que los argumentos no vienen a caso. Lo que es importante es que te pones en esa situación que tienes que tomar una decisión. Y es un poco el balance que he tenido en general de este año, ¿no? A lo que podría parecer un año lleno de problemas y lleno de dificultades, tanto económicas, sentimentales, emocionales, un montón de cosas, pues al final te das cuenta que no es solo, a ver, aunque parezca malo o aunque parezca en este caso una situación de la que no vas a poder salir o porque te hundes en muchos aspectos, ¿no? Te sientes defraudado, incluso pierdes la perspectiva de tu valor como persona, ¿no? Y yo creo que es lo más importante ver las conclusiones, por lo menos a las que he llegado de toda esta experiencia. Y sin entrar en detalles, que no tampoco se trata de contar mi vida personal aquí, a llegar a las conclusiones que he llegado, como esto en realidad te puede aportar a ti, porque de esto se trata el podcast, ¿no? De lo que yo te pueda aportar. Y yo creo que es muy importante un punto en general, que ha sido el protagonista, llamémoslo así, que me ha dado las herramientas para poder desarrollar muchas cosas y para poder resolver muchas cosas, ¿no? Y esto es la autoestima. O sea, yo recuerdo muy bien y todavía lo siento, a principio de año tenía la autoestima bastante baja. Me había dejado perder entre el victimismo, la típica, esto no me lo merezco, yo he hecho las cosas bien, ¿por qué me pasa a mí esta cosa a estas alturas? Todo ese tipo de reflexiones que son negativas al final del día, porque te puede pasar muchas cosas y tienes dos opciones, o te quedas estancado lamentándote y echándole la culpa a todo el mundo a tu alrededor y tratando de darte una explicación de algo que ya está hecho. O sea, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué no? O sea, al final del día ya no se trata de esto, porque estos son pensamientos negativos. Entonces, claro que es importante entender por qué estás en esa situación, pero yo no creo que sea tan efectivo, sobre todo cuando estás pasando esa situación. Y esto fue un poco mi error, ¿no? En lugar de tomar una actitud más activa de decir, vale, esto es lo que hay, y pum, obviamente lo hice hasta cierto punto, pero emocionalmente y mentalmente estuve anclado un poco a esta idea de esto no me lo merezco, de estos pensamientos negativos, ¿no? Que lo único que hacen es joderte la vida porque no te aportan en nada. O sea, intentar buscar, intentar culpar o decir aquí esto, o sea, de dónde vienen las cosas, al final del día no te dan las respuestas que necesitas, sobre todo cuando tienes que actuar. Y si tienes que actuar con una cabeza clara y tomar decisiones, pues no es muy conveniente que tengas un cacao mental, ¿no? O emocional, porque obviamente vas a tomar malas decisiones y fue un poco lo que me pasó a mí, porque en lugar
de tomármelo de una manera como, no te digo que lo tienes que celebrar, porque no era momento de celebración. Definitivamente yo, el consejo que te puedo dar y lo que, digamos, la conclusión que he sacado de todo esto es que no te sirve de nada, sobre todo cuando estés en una situación tan difícil, de lamentarte y, ¿cómo se llama? Y tener un montón de pensamientos negativos. No te aportan, no te hacen ser mejor persona, no te sacan del abismo. Yo creo que lo importante, y sobre todo lo más importante, es tener una actitud activa. Te puede gustar más, te puede gustar menos la situación en la que estás, pero tienes que permanecer con una mentalidad muy activa. ¿Y qué tiene que ver esto? Estarás pensando tú, ¿qué tiene que ver esto con el podcast y con el tema que tratamos? Pues déjame decirte que mucho, porque como todo es una toma de decisiones. Entonces, cuando tú decides que vas a tomar una decisión, por ejemplo, dejar tu trabajo y dedicarte solamente a lo tuyo, estás poniendo un montón de peso y si no tienes la mentalidad para hacerlo, seguramente no lo vas a hacer. Seguramente no lo vas a hacer porque a medio camino te va a entrar el pánico. Esto lo he hablado varias veces, que el peor enemigo de tu persona es el miedo. El miedo no te aporta nada. El miedo está ahí para enfrentarlo. Y yo creo que eso te da ese coraje, ese valor como persona de derribar tus miedos, ¿no? Y tus inseguridades, porque eso al final te hace ser una persona con carácter, con determinación, que no sucumbe ante el miedo, porque miedo siempre vas a tener, siempre van a haber inseguridades, miedo a lo desconocido, miedo a cómo va a salir esto, si hago esto, otro, a los resultados, a que te juzguen. Esos son miedos al final del día, inseguridades que no te aportan nada, porque primero, ¿cómo lo vas a saber si no lo haces? O sea, si no haces algo, ¿cómo vas a saber el resultado antes? O sea, ¿qué quieres? ¿Garantías en la vida? Y ese es el mundo que nos han vendido, ¿no? Que siempre hay garantías. Pero es que no hay garantías. Hay que aceptarlo ya. No hay garantías de que si haces esto va a salir esto. No. Porque tú puedes poner todo el esfuerzo del mundo, pero no depende 100% de ti. Tú puedes emprender en un negocio y le pones toda tu alma, le pones toda tu dedicación, metes todos tus ahorros, etcétera, etcétera, pero al final un factor determina de que no funciona o le has puesto tantas expectativas que al final no es lo que tú buscabas o no te da el resultado que tú quieres, vamos. Entonces, claro, esto no quiere decir que tú seas un fracaso, ni mucho menos. Eso entiendo yo, porque he tenido negocios físicos como restaurante, he tenido 2 restaurantes, de hecho, y ese factor siempre jugaba en contra, ¿no? Aparte de que pudiste haber hecho muchos errores en el sentido de tal vez no hacer una investigación de mercado o de cuáles eran tus potenciales clientes y todo eso. Fuera de eso, yo creo que el error más grande es asumir que como a ti te gusta, a todo el mundo le va a gustar, pero tú lo asumes porque le pones tanta dedicación, le pones tanto cariño, tanto empeño, que dices tú, esto le va a gustar a todo el mundo, o por lo menos a una gran mayoría, porque el local es precioso, porque la comida es súper buena, porque en fin, le has puesto mucha dedicación y crees que eso es garantía para que te vaya bien, pero hay muchos factores, sobre todo cuando depende de otros, tu éxito. Y por eso es que el modelo de negocio como ese es muy difícil de garantizarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tocamos temas como el que estamos tocando en este podcast, que es emprender, ¿no? A partir de los 40. Pues es muy fácil, es tomar ese paso y centrarse en tu marca personal. O sea, tú como producto, tú como empresa. Lo primero que vas a pensar es, está loco, ¿no? Piénsalo un momento. A partir de los 40 años, tú has vivido ya una vida y tienes muchas experiencias y tienes muchos conocimientos. Entonces, tu marca personal es eso, es esa colección de experiencias que son diferentes a las mías y a las de cualquier otra persona. Son únicas, porque tu manera de procesar toda esa información, esas experiencias, esos conocimientos adquiridos, son diferentes a la cómo yo lo percibo, aunque hubiéramos tenido las mismas experiencias, que es casi imposible. Entonces, eso es lo que vuelve súper interesante este tema y por lo cual decidí hacer este tipo de contenido para compartir contigo ese viaje, porque me parece que cada vez más estamos en un mundo donde los mercados tradicionales
y los valores tradicionales se están perdiendo. Y la gente se está hartando mucho, ¿no? De ir a un trabajo 8 horas a hacer algo que no les gusta y viven infelices solo por un sueldo. O sea, te pasas horas metido en un sitio que no te gusta. Y si te gusta, no es lo que harías todo el tiempo, ¿no? Porque yo te lo preguntaba la otra vez. Si tuvieras todo el dinero del mundo o no tuvieras ningún tipo de problema económico, ¿qué harías con tu tiempo? ¿Harías lo mismo que haces ahora? Entonces, volviendo atrás, a lo que quería referirme, esa reflexión de lo que puede representar este año con todas esas dificultades, pues desde un principio me pareció muy difícil, ¿no? Y sentí yo que había muchas cosas que las daba ya por perdidas, que esto no iba a salir adelante. No quise enfrentar esos miedos, ¿no? Entonces lo primero que hice fue el error más garrafal, que fue buscarme un trabajo. Porque claro, la situación económica se complicó y había que buscar un ingreso, ¿no? Más estable. Y bueno, fue lo que hice. Entonces no solo perdí un montón de tiempo, sino que tampoco me estabilizó económicamente, porque eso es un pantallazo de humo. O sea, no me sirvió de nada, básicamente. Ninguno de los dos trabajos me solucionaron la vida, ni pude ver yo, esto sí de verdad merece la pena porque es un proyecto súper bueno. El primer proyecto sí tuvo esa fase creativa, que sí me pareció muy buena porque es lo que me gusta a mí. Yo soy sobre todo una persona creativa y necesito crear cada día. Para poder llegar a estas conclusiones a las que quiero compartir contigo, que usa una herramienta que la tenía muy olvidada. Y como te digo, esa convicción, esa autoestima que se me había debilitado. Yo siempre he tenido una autoestima alta, pero este año en particular había perdido bastante ese sentimiento de tener una alta autoestima y la veía flaquear. Y eso me llevó a tomar decisiones basadas en el miedo que me perjudicaron a largo plazo, a corto y a largo plazo, porque, bueno, a largo plazo ya no, porque ya tomé una decisión tajante y esto ya es como darle vuelta a la página, ¿no? Pero en su momento sí, sí, lo que yo pensaba que era algo lógico de hacer, resultó ser, pues eso, una mierda. Entonces no valió la pena. Y a partir de ahí me di cuenta lo que necesitaba hacer. Me di cuenta que tenía que partir no solo de la autoestima y de la disciplina, ¿no? Que vienen un poco de la mano. Y dices tú, pero ¿cómo llego yo a eso? ¿De dónde saco la autoestima, no? O sea, porque no es una cuestión de ego, no es una cuestión de que, oh, me voy a hacer el fuerte delante de todos y voy a luchar como un espartano, porque tampoco tiene ninguna lógica a estas alturas, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cómo enfocas ese cambio? ¿Cómo le das vuelta a esa actitud? Sobre todo cuando te sientes en depresión, te sientes defraudado, te sientes desilusionado por lo que te ha pasado o te sientes traicionado, un montón de sentimientos negativos. Entonces ahí sale esta cosa, esta fuerza interna, ¿no? Que se basa en el amor. De verdad te lo digo, en el amor y sobre todo el amor a ti mismo. Porque ahí es cuando tú abres los ojos, porque te has descuidado, tú crees que no vale la pena, está perdido, te dejas de querer y caes en tendencias y en malos hábitos, ¿no? O sea, yo por uno, pues esto, lo típico que estás estresado y no quieres ver los problemas de lleno, sino que lo único que haces cuando ves los problemas es sentirte mal o sentirte víctima. Porque no te quieres, sencillamente, te estás descuidando, dejas de querer. Pregúntale cuántas veces cuando te autoanalizas o te ves, usas adjetivos negativos cuando te refieres a ti mismo. Te ves como una persona tal vez fracasada, te ves como una persona, no te gustas, incluso físicamente, o no te gusta tu actitud ante eso, te hablas de una manera que no le hablarías ni a tu enemigo. Y mucha gente comete este error y no se dan cuenta que están todo el tiempo dándole a lo mismo, ¿no? Cada vez que se refieren a ellos mismos es que soy aquí, soy allá, te ves de una manera, no te quieres, básicamente, es que es eso. ¿Para qué te voy a explicar historias si a lo que quiero llegar es a eso? Que hay que quererse, porque cuando tú empiezas a ver esto, a quererte, te empiezas a cuidar y entonces empiezas a tomar las decisiones que te van a dar, o por lo menos tienen
toda la pinta de ser las mejores decisiones para tu persona y para tu futuro. No entras en rutinas destructivas, sino que empiezas a implementar acciones y hábitos que te permiten llegar o alcanzar no solo un estado de claridad, sino que un estado de satisfacción y decir, puedo hacer esto. Vuelves a creer en ti, te empiezas a valorar de nuevo, ¿no? Y no te sientes una persona defraudada y totalmente que no vale para nada, ¿no? Eso nunca hay que pensarlo porque vales para mucho y tienes que encontrarlo. Siempre, nosotros lo sabemos. Esto, a mí me gusta mucho ver esa analogía con los niños, ¿no? Porque en realidad los niños no tienen ese problema. Todo lo ven desde un punto de vista de que se quieren, están contentos con ellos mismos, todo lo hacen con una inocencia y buscando tener alegría, ¿no? Con mucha alegría. Entonces, cuando has visto a un niño depresivo, ¿no? Es muy raro verlo y daría mucha tristeza que ver a un niño que no tiene esa energía dentro, ¿no? Y desgraciadamente nosotros los adultos perdemos eso y nos dejamos llevar porque decimos que la vida es muy difícil y porque los problemas y nos volvemos, pues, gente que no se valora. Empezamos a tener esa visión de nosotros que es una visión bastante pesimista, ¿no? Y los que no tienen eso, normalmente lo que hacen es que construyen un ego, un superego que les da esa fuerza, ¿no? Porque construyen como esa persona perfecta que se enfrenta a cualquier cosa, ¿no? Y que puede hacer y tomar decisiones por ellos. Pero es que piensa lo que te estoy diciendo, o sea, no es, es bastante esquizofrénico el tema, porque ¿por qué necesito yo hacer una persona, un super yo, un ego totalmente salido? ¿No sería más útil ser yo mismo, quererme y confiar y valorar mis decisiones? Porque no hay malas decisiones, te puede salir mejor o te puede salir peor, pero al final no es la decisión en sí, no es mala o buena. Tú tomas un rumbo y es como todo, los resultados podrán ser mejores o podrán ser peores según tu criterio o según lo que estás buscando. Entonces, no hay decisiones buenas o decisiones malas. Son simplemente decisiones. Son etapas en las que tú decides ir de un lado a otro y el resultado es lo que luego ya entenderás o no, porque tú puedes tomar esas decisiones basadas en unas expectativas. Pero es que ya se empieza a complicar todo, porque si ya tienes expectativas, quieres los resultados, quieres garantías, entonces hay un montón de presión. Pero si tú partes de ese amor interno, tú te quieres, te cuidas, entonces tú encuentras ese santuario donde estás en paz y tomas las decisiones una a otra. Si te sale bien, muy bien. Si no te sale como tú quieres, pues ajustas y vas tomando otra serie de decisiones, pero estás claro de mente y sobre todo confías en ti mismo. Tienes autoestima, te quieres. Entonces empiezas a cuidar tu salud, empiezas a cuidar tus amistades, empiezas a cuidar un montón de factores que te hacen ser la persona que quieres ser y que no necesitas hacer un ego para esto. No necesitas hacer un superego, un super yo que se disfraza de todas esas atribuciones que en realidad son lo que tú quisieras ser, pero que sabes que están dentro de ti. Lo que pasa es que no te das la oportunidad porque no te quieres, te criticas todo el tiempo. Entonces hay que quererse, hay que partir de ahí, que da fastidio, que suena como tabú o que suena hippie. Me da igual cómo te suene. Al final del día, lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Yo te estoy contando mi historia y te estoy contando que esa es la conclusión a la que he arribado y me parece que es muy correcta. Y me parece que es algo tan mal utilizado y que cuando empezamos a hablar de amor, esto suena como cursi o suena un tema atribuido a la gente que está chiflada o que son liberales y hippies o lo que sea. Hay un montón
lo desechamos, ¿no? Porque creemos que la vida tiene que ser difícil, que es detestable, que todo lo que hacemos en la vida no es lo que queremos hacer, mas sin embargo tenemos que hacerlo porque, no sé, porque así, o sea que vivimos en una penitencia absoluta. Entonces, claro, luego te preguntas cómo soy capaz de tener alguna luz ¿cómo se llama?, de felicidad. Si todo a mi alrededor es impuesto, si todo a mi alrededor es difícil, es intolerable, entonces, claro, vivimos sumergidos en un mundo negativo. Y lo peor del caso es que no sabemos cómo hemos llegado ahí. Esto nos lo han ido inculcando y nos han tenido, uy, quererse mucho o eso es vanidad, eso no hay que hacerlo. Culturas, yo no sé por qué esos arraigos que tenemos a la cultura, en lugar de ir desarrollándonos como civilización y desechar ese tipo de pensamientos, es que no te aportan nada. Dime tú qué te puede aportar pensar de que eres un desgraciado o de que estás en este mundo para sufrir o para hacer lo que otros te digan. Yo la verdad no lo puedo entender. Es cierto que hasta cierto punto fui partícipe de ese tipo de pensamiento, ¿no? Porque ya lo traes desde pequeño, te van diciendo, ¿no? No está bien eso, no está bien presumir de lo que haces, no está bien... A ver, es que no se trata de presumir. Si yo soy bueno en algo, el primero que lo tiene que aceptar soy yo. ¿Y por qué va a ser incómodo decirle a alguien, yo soy bueno haciendo esto? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de arrogante? ¿Qué tiene de...? Es que arrogante es una persona insegura. Arrogante es el que anda predicando cosas que básicamente no son propias de él. Entonces tiene que abusar de eso y lo percibimos como algo que no es real. Entonces decimos, este es un creído, este es esto, este es el otro. No, el que es no tiene pelos en la boca. Si tú eres bueno en algo, eres bueno en algo y ya está. Y lo sabes tú el primero, o lo tendrías que saber tú de primero. Entonces, ¿a qué voy con toda esta reflexión? A ver, primero que todo, compartir contigo eso, ¿no? Esa herramienta súper interesante que vengo yo a redescubrir, porque esto lo sabemos, como te digo, desde niños y lo vamos perdiendo con el tiempo. Que todo nace del amor. Entonces, ¿qué es lo que te da esto? ¿Mm? ¿Qué te aporta? Pues te aporta sobre todo a empezar a hacer las paces contigo mismo, a apreciar quién eres, a ver tus decisiones de una manera positiva y que son eso, una decisión, que no es buena o no es mala, es sencillamente una decisión para llegar a hacer algo. Entonces tú empiezas a tomar ese tipo de decisiones. Por ejemplo, para mí era muy importante, sobre todo en este año, empezar a hacer las paces no solo conmigo, sino que con muchas cosas de mi pasado. Porque vas acumulando ese tipo así como vas acumulando las buenas experiencias, desgraciadamente también las malas, porque no las sabes analizar o malas entre comillas, porque no son, volvemos a lo mismo, son experiencias, son situaciones que te han pasado, no son ni buenas ni son malas, son situaciones en las que tú has estado que te han marcado. Eso es lo que te hace ser la persona que eres hoy en día. Te animo a que te descargues la guía en PDF SLG Método Ikigai haciendo clic en el enlace aquí debajo en el apartado de descripción. En ella te doy un pequeño ejercicio que te ayudará a definir tus fortalezas y pasiones. Es una guía personal que te permitirá ver con claridad tu idea de emprendimiento. Se trata de un diagrama en el que vas a introducir lo que te gusta hacer sin importar la inversión de tiempo, cosas que haces con facilidad, algo con lo que hayas ayudado a alguien y cosas que la gente percibe como un talento tuyo. Es totalmente gratis y la podrás usar de referencia siempre que tengas dudas. Si estás disfrutando de este podcast, no olvides dar un like y suscribirte al canal. De esta manera más personas tendrán acceso y me ayudarás a poder seguir creando contenido. También puedes darle a la campana de notificación a modo de no perderte próximos episodios. Bueno, dicho esto, continuemos con el vídeo. Entonces, claro, si volvemos a ese contexto de lo bueno y lo malo y todo tiene que ser de una o de otro partido, entonces siempre caemos en ese error porque desechamos y como es malo, entonces, ¡pum!, lo echamos a un lado y no lo volvemos a ver, no volvemos a abrir. Entonces vamos haciendo una caja y la vamos llenando de malas experiencias,
de malos rollos, bueno, y cuando sientes tienes un baúl de equipaje horroroso, lleno de cadáveres. Y eso para mí no tiene sentido, porque es un equipaje demasiado, demasiado costoso y demasiado pesado. Entonces, partiendo de esa idea que redescubrí, como te digo, de hacer las cosas desde el amor, de comenzar a construir antes que nada esa autoestima, pues llegas a ese punto, ¿no? Que bueno, ya empiezas a reconocerte, empiezas a ver, a tener confianza en lo que estás haciendo de nuevo, a creer en que lo que haces es lo correcto, a tener confianza en ti mismo y a poder soñar en grande de nuevo. Porque lo que antes parecía un sueño ilógico que no te permitías ni pensar, ahora empieza a ser una realidad y empiezas a dar pasos para llegar a esa realidad, porque sabes que lo vas a conseguir. Volviendo al tema digamos, del restaurante, ¿no? Desde una cabeza negativa, pues tú le achacas todos tus errores o a que la gente no ha entendido el concepto, que la gente no aprecia lo que haces, que tú le has puesto todo. Entonces caes en el negativismo, ¿no? Pero si tú te das cuenta ya con una cabeza positiva, tú sabes lo que estás haciendo, tienes el local, tienes todo montado. Entonces, ¿que tienes que hacer cambios? Pues los haces. Hombre, es que hay que ser muy tonto para no hacerlos, ¿no? Si te estás dando cuenta que la gente quiere esto o no quiere lo otro, entonces desechas lo que no te está funcionando, que le puede funcionar a otro, pero a ti en particular no te está funcionando, y adoptas cosas que empiezan a funcionar. Y cuando te funciona algo, pues ahí te empiezan a dar las claves de que, vale, esto funciona. Entonces, esto lo puedo repetir o lo puedo emular para hacer esto y esto y esto, y así vas creciendo. Y la gente que tiene éxito es lo que hace. No se centran en lo que llamamos malo, se centran en lo que funciona. Y lo que no funciona, fuera. No le dan mucha importancia porque es un proceso en el que tienes que por el que tienes que pasar. Unas cosas te las quedas, otras las desechas, lo que me sirve a mí, a lo mejor a ti no te sirve, y etcétera, etcétera. Son herramientas, son pasos que todos tenemos que hacer, pero la gran diferencia es desde dónde lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo desde una mente negativa, llena de rencores y de malos rollos, pues definitivamente no nos va a servir de nada, porque lo que tenemos que hacer es actuar desde una mente sana, desde una convicción y desde una pureza, ¿no? Que es el amor interno. Tú te quieres, entonces quieres lo mejor para ti. Y si tú te quieres, quieres al resto, a la gente a tu alrededor, entonces no puedes estar peleado. Y yo, por ejemplo, esto lo tenía muy claro. Una vez empecé a entender ese concepto y a aceptarlo, porque una cosa es entender las cosas y luego aceptarlas, ¿no? Y cuando las aceptas, empiezas a tomar acción, porque de nada sirve poner teorías en la cabeza y no ponerlas en la práctica. Yo te podría estar diciendo ahora, mira, darte todos estos consejos, darte mis puntos de vista y tú los puedes escuchar, puedes estar de acuerdo o no, pero si no tomas acción, no te sirven de nada, porque eso es solo tener la información. Entonces, hay que tomar acción, ¿no? Y yo empecé a tomar acción de las diferentes cosas, tanto con lo que quiero, cómo quiero emprender y a dónde quiero llevar mi empresa, pero decidí que al mismo tiempo quería liberarme de muchos de esos malos sentimientos que había acarreado durante años por las llamadas malas decisiones o malas experiencias, que ya te he dicho que no lo son. Entonces empecé a buscar esa paz, a contactar incluso con gente con la que había dejado de hablar hace mucho tiempo y volver a entablar como quien hace un reset. Obviamente, en este caso y en un caso en particular, con una persona que para mí representó muchísimo. Una persona a la que le tuve muchísimo cariño y que haciendo esto que estoy haciendo ahora, de hablar las cosas, de exteriorizar, decidí ponerme en contacto de nuevo después de muchísimos años. Porque para mí era importante cerrar ese capítulo de una vez. Y como te digo, no voy a entrar a detalles porque no vienen al caso del podcast, pero sí te quiero hacer ver el poder que tiene esto que te estoy transmitiendo aquí. Actuar desde ese punto, aunque pueda parecerte súper difícil y aunque pueda ir en contra de tu ego y de todas las cosas que has construido alrededor de tu persona para sentirte seguro, porque al final de eso es esto, nos queremos sentir seguros, ¿no? Pero claro,
esa construcción del ego, desgraciadamente, no es real, ¿no? Yo creo que lo real es tener esa convicción, tener esa paz interna y ese amor, y ser capaces de enfrentar los miedos más grandes. Y a mí, en este caso, fue un reto bastante grande, porque ya te digo, es una persona a la que yo le tuve muchísimo cariño y que las cosas terminaron mal, pero que nunca se pudieron hablar. Entonces, durante muchos años, yo culpaba a esa persona de todos mis fracasos o de todas mis dolencias, llamémoslo así. Y no era verdad. O sea, las cosas pasaron lo que tenía que pasar o no, pero pasaron de esa manera. En el ejercicio de hacer ahora las cosas que me beneficien, partiendo de una mentalidad positiva, de autoestima, de valor interno y de valores internos y de principios, donde dices tú, yo tengo, mi motor es esa convicción dentro que me quiero a mí mismo, o sea, me amo y aprecio lo que hago. Y si tomo malas decisiones o decisiones incorrectas, como lo quieras ver, pues no pasa nada. Se corrigen y ya está. ¡Pum! Pero eso, el poder que te da eso es grandísimo. Entonces yo volví a contactar con esta persona después de mucho sin tener ningún tipo de expectativas, pero quería llegar a ese punto de poder decir, esto es un paso que tengo que hacer, porque de alguna manera las metas o los objetivos a los que quiero llegar, pues casi que me exigen tomar este tipo de decisiones, ¿no? Ponerme en esa situación incómoda donde obviamente yo he puesto un montón de años por encima y la he enterrado. Entonces tomé la decisión de hacerlo y fue difícil, pero para mi gran sorpresa resultó ser, creo que una de las mejores decisiones que he tenido este año. Porque esto me ha dado me ha abierto los ojos, sobre todo, y me permite ver en realidad el poder de la convicción, ¿no? El poder de esa autoestima, que era, por eso lo quería compartir contigo. La energía y el poder que te da este tipo de actitud ante la vida son grandiosas y sobre todo te van a servir para emprender. Yo creo que esto es importantísimo que lo veas, ¿no? Porque tú te puedes formar en muchas cosas y tal, y decir, bueno, me voy a formar en emprendimiento y voy a ir aquí, voy a pagar cursos y voy a hacer un montón de cosas, pero si tu mentalidad no está bien ajustada a esto, entonces te va a costar muchísimo. Incluso seguramente no lo hagas, porque no vas a creer en lo que haces. Y no es creer ciegamente, te tienes que autoconvencer, pero desde el punto de partida que crees en lo que eres capaz, porque de verdad lo crees. No es una cosa, un ejercicio de que te lo inventas y luego vas a estar repitiéndotelo día a día, día a día. No, tú entiendes de una vez por todas que eres una persona con virtudes, con defectos, sea como quieras llamarlo, pero que sobre todo te aceptas y te quieres. Entonces a partir de ahí empieza a haber un montón de cosas positivas. Por ejemplo, empiezas a ver que eres bueno para hacer ciertas cosas, ¿no? Por eso te decía, esto todo es un ejercicio y es un proceso. Pero una vez que empiezas a hacer todos estos pasos, las cosas yo no te lo tengo que decir, es que tú mismo vas a ir poco a poco dándote cuenta de un montón de situaciones, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, las cosas para las que valgo, para qué soy bueno. Entonces empiezas a aceptar un montón de cosas que a lo mejor no te habías o las tomas a la ligera porque lo haces y como lo haces crees que todo el mundo lo hace igual. No, pero te das cuenta que no es así. Porque a lo mejor alguno te hizo un comentario y te dice, vaya, es que qué bueno eres para esto, que wow, que cómo se te da de fácil esto. Y tú lo asumes que es normal. Pero claro, cuando estás ya en esta fase de que abre los ojos, de claridad, que empiezas a hacer las paces con tu persona de dentro, que empiezas a darle la mano de nuevo a esa energía que tenías desde niño, ¿no? Esa pureza de ser feliz, de quererte, de hacer las cosas con amor. Entonces ahí empiezas a ver, bueno, ay, vaya, hasta tú mismo te sorprendes. Mira que soy bueno para esto. Mira que soy bueno para el otro. Y claro, esto te empieza a dar esa convicción que necesitas, porque no te lo estás inventando. Sencillamente ves que con tus acciones, porque eres una persona de bien, destacas en algunas cosas que tal vez otros no, porque cada uno tiene su talento, llamémoslo así. Entonces, ¿qué es lo que haces? También te vas a dar cuenta, obviamente, que no vales para todo y que hay unas cosas que no se te dan muy bien,
Pero en lugar de poner tu energía en lo que no te sale bien, pues céntrate en lo que te sale bien. Esa verdad es tu fortaleza y es donde quieres estar. Porque ¿para qué vas a perder tiempo mejorando algo que miles de personas que probablemente son mejor que tú? Entonces no vale la pena. Yo te digo que merece más la pena centrarte en lo que para lo que eres bueno y enfocarse en eso. Eso es lo que obviamente como emprendedor te va a ayudar a destacar, porque tienes elementos que la gente va a admirar. Y esto no se trata de que te admiren, pero la gente va a reconocerlo por lo menos. Te van a validar, porque saben que lo sienten, saben que lo que estás predicando, lo que estás diciendo, lo que estás enseñando es verdad. No te lo estás inventando, no es algo real, es honesto. Somos muy sensibles a la honestidad, aunque no lo querramos ver, pero lo reconocemos. Sabemos cuando alguien está mintiéndonos, lo que pasa es que muchas veces no actuamos acorde, ¿no? Nos dejamos timar o tal. Claro, no tenemos esa confianza o no lo practicamos lo que deberíamos. Entonces, ese sentido de cuando alguien te habla y que tiene un magnetismo, que tú te sientes conectado con lo que está diciendo o incluso con esa persona, ¿no? Sientes como que estás hablando con un amigo o que estás escuchando a alguien que te está dando respuestas a tus preguntas que a lo mejor no te habías atrevido a buscar o no las habías identificado, pero que de alguna manera sí que las tienes ahí porque empiezas como lo que estamos hablando aquí, o lo que te estoy hablando yo, mejor dicho. O sea, habrá gente con la que se identifica con lo que estoy diciendo y habrá gente que dice, Este tío está pirado", pero bueno, para los que piensen eso, pues los invito a que vayan a ver otra cosa, porque yo esto lo hago con las mejores intenciones, ¿no? Quiero compartir contigo lo que yo estoy pasando o lo que pasé para que eso a ti te ayude a llegar a tus cometidos. Yo no te puedo dar la fórmula, mira, así se hace, se emprende y un montón de técnicas y tal, sino antes te voy contando el proceso no solo mental, sino emocional que vas adquiriendo. Porque para ser una marca personal, tú tienes que ser el primero en creértelo. Porque si haces algo que no es creíble o que tú mismo no te lo crees, no va a tener éxito. Ya te lo digo desde ahora, o sea que ni lo intentes. Esto se aplica a todo. Pero es muy obvio, digamos, también en cosas como YouTube. Y por eso yo al principio no, no estaba seguro de que si eso, incluso no, si la gente me preguntaba a qué te dedicas o qué es lo que haces, pues hago contenido, pero siempre como con mil historias y no explicaba directamente que, bueno, sí, soy youtuber o me dedico a YouTube, me dedico a hacer contenido, creación de contenido, es lo que hago. Porque claro, a la connotación de youtuber la han totalmente puesto por los suelos, ¿no? Hay un estereotipo, ¿no? El estereotipo de tal vez alguien muy joven que anda por ahí influenciando a todo el mundo. Entonces, un youtuber, a la gente le cuesta mucho trabajo entender que un youtuber es algo serio o que hay mucho trabajo detrás y que se piensan que es un chaval ahí que va con la cámara contando su vida y eso es todo. Ya te digo yo que esto no es nada fácil. A ver, es que aquí tenemos que empezar a cambiar las palabras porque no se trata de fácil o difícil. A lo que quiero llegar es que crear contenido conlleva mucho esfuerzo al principio, sobre todo, porque tienes que aprender a hacer muchas cosas. Por ejemplo, tienes que aprender a hablar delante de la cámara, tienes que aprender a manejar luces, a manejar cámaras, a hablar por un micrófono y luego todo eso lo tienes que llevar a una plataforma donde lo tienes que editar, tienes que sacar un vídeo, o sea, hay muchos procesos para poder llegar al resultado. Y esto te estoy hablando de cada vídeo y cada idea, cada contenido que haces tiene que pasar por todo eso. Entonces, claro, al principio es muy intimidante, pero es que no me arrepiento un día de lo que estoy haciendo, porque me parece esa energía y hay días que son más difíciles que otros, porque claro, no tienes esa misma energía todos los días, pero si eres capaz de llevarlo al nivel ya de decir, creo en lo que estoy haciendo, te ves de aquí a unos años, tienes tu sueño ideal, digamos, el objetivo. Entonces empiezas a dar esos pasos. Y como ya estás partiendo de una mentalidad positiva, estás partiendo de un sentimiento puro como es el amor, entonces las cosas las empiezas a hacer de otra manera. Empiezas a dar los pasos necesarios y así como todo, habrá mucha información incluso en internet y tal, donde te digan, por ejemplo, de lo que yo te puedo hablar es de la creación de contenido y que te digan, así se hace un canal y te dan, claro, volvemos a lo mismo del principio, ¿no? Como buscamos garantías, entonces tú quieres ir o comprar un curso que te prometa todas esas cosas.
Y que te dé esas garantías de que tú estás pagando un dinero y el curso ese te va a resolver todos los problemas. Que no estoy diciendo que no sirvan los cursos, obviamente sirven, porque te dan la información encapsulada y un método, sobre todo, ¿no? Que es lo que intento hacer yo con mis cursos, un método, un sistema que te dé resultados. Pero últimamente, el que los tiene que poner en práctica eres tú. Entonces yo te puedo dar las herramientas, pero si tú no vas y lo haces, no sirve de nada. Y lo mismo pasa con todo. Por eso quería yo traer a colación este tema, porque yo creo que es importantísimo tenerlo en cuenta que para poder hacer algo en la vida o poder emprender en este caso, que es de lo que hablamos en este canal, hay que tener autoconvicción, autoestima, porque cuando tú tienes esa autoestima, no solo tienes claridad mental y empiezas a ver las cosas realmente como son, sino que también eres capaz de ejercer las disciplinas y los hábitos necesarios para poder hacer las cosas. Entonces lo que parecía imposible en tu cabeza, ahora empieza a ser una realidad, porque no solo estás seguro de ti mismo, crees en lo que estás haciendo, empiezas a ver los beneficios de actuar, empiezas a tomar acción. Entonces, ahí es cuando empiezas a organizar, obviamente porque tenemos todos un tiempo y tenemos otras cosas que hacer y tampoco sirve mucho pasarse 12 horas trabajando. Esto al final del día, sobre todo en esto de creativo, la mente no da para tanto, no es sano al final del día. Entonces, preferir trabajar menos horas, pero volverte muy productivo. Entonces, ahí es donde entran los buenos hábitos o los hábitos que tú vas a crear, porque vas a crear un sistema que sea eficiente, que obviamente sea lógico para ti, porque lo estás creando tú, pero entonces vas a ir, porque para eso somos muy buenos, pero yo reconozco que, por ejemplo, es algo que para lo que soy muy bueno, crear ese tipo de métodos, ¿no? Estructuras que me vuelvan eficientes, que no tenga que perder yo todo el tiempo buscando o haciendo las cosas, sino que vas haciendo un sistema eficiente de trabajo para aligerar esa carga y dedicarte cada vez más a lo más puro, que es crear. Entonces ahí es donde vienen cosas como, por ejemplo, los tutoriales que yo hago, mejor dicho, son para que tú alcances ese bienestar últimamente, para que tengas tú las herramientas, pero claro, por ejemplo, en el tema de la producción musical, qué fácil fuera que yo no tendría que aprender nada más que tocar mi instrumento, ponerme a cantar o ponerme a producir. Pero claro, tienes que pasar por esa fase de aprender a usar, digamos, un software, en este caso, el programa de música, ¿no? Lo que se llama un DAW, que es un Digital Audio Workstation, ¿no? Que es una estación de trabajo digital. Entonces tú tienes que aprender a usar todas esas herramientas para poder expresar tu creatividad. Y claro, hasta que llegas a ese punto donde ya lo haces automáticamente, tienes que no solo practicarlo, pero tienes que aprenderlo de alguna manera. Es lo mismo con un instrumento. O sea, el violín, por ejemplo, no es más que un pedazo de software en el sentido de que no deja de ser un instrumento, por algo se llama así. Un instrumento para expresar tu musicalidad, tu forma, tus sentimientos, lo que sea. Entonces yo lo tengo, esto, como te digo, se va perdiendo con el tiempo, no sé por qué, pues la vida, hay veces uno, o en mi caso en particular, pues me he descuidado, ¿no? Y porque todo esto lo tenía yo muy bien asumido desde pequeño. Que el instrumento, claro, al principio suena como que se están ahorcando un pobre gato. Pero esto a base de trabajo, a base de práctica, lo vas mejorando y cada vez que vas teniendo esas mejoras diarias, porque en el instrumento era así, cada día, como te decía en otra ocasión, una pieza musical o un ejercicio, lo que estés haciendo en el violín, que son pequeños pasos para ir mejorando y para que deje de ser un problema. Porque en el momento que ya técnicamente tú no tienes que preocuparte de un instrumento como el violín, entonces ahí entras a la parte de la creatividad absoluta. Entonces, claro, esos pequeños pasos de hoy este ejercicio ayer no me salía, pero lo estuve practicando y ahora sí, ahora me sale bien. Lo puedo hacer. Lo que ayer no podía hacer, hoy lo puedo hacer. Y lo mismo es con esto del emprendimiento, ¿no? En mi caso, lo que estoy haciendo ahora, que es crear contenido, pues es lo mismo. Hay veces te frustras, estás editando y no te acuerdas, o la falta de práctica, como me pasó ahora, por ejemplo, es un ejemplo bastante válido, que estuve trabajando
en cocina y descuidé un poco lo que era la creación de contenido. Entonces, claro, vas perdiendo la práctica con el software de edición y luego te frustras, no tienes esa, ¿cómo se llama? Facilidad que tienes como cuando lo estás haciendo todos los días. Entonces ahí volvemos al tema, a lo que quería decirte de la disciplina y los hábitos, porque tú eres capaz de identificar todos esos pequeños pasos que tienes que dar e implementar en un sistema para que todo empiece a funcionar, para que tú seas capaz que cada día, cuando tienes las ideas, como fue por ejemplo hoy, que me está dando una ducha y tal, y dice, mira, quiero hablar hoy un poco de estas cosas. Y aunque no tenga unas notas hechas y tal, es cierto que hay que entrar en calor porque uno empieza a hablar y las cosas están en mi cabeza, pero las tengo que ir buscando al mismo tiempo que estoy grabando. Pero así es. Estos podcasts que quiero hacer así espontáneos, así es. Y me tengo cada vez, y mientras más lo practique, mejor contenido crearé. Al final del día, el mensaje que te estoy dando es válido y está ahí para que lo tomes o lo dejes. O sea, es tu decisión. Al final del día, yo lo he tomado y te estoy compartiendo mis experiencias y creo que es algo muy bueno escuchar a otra persona que te diga, mira, yo estoy pasando o pasé por un tiempo difícil o una situación complicada y las herramientas o lo que a mí me ha servido para salir de esto y para tener una mejor percepción de mi futuro y de lo que quiero hacer con mi vida a partir de ahí, pues son tal y tal cosa, lo que te estoy detallando, ¿no? Yo te voy dando pequeñas cápsulas y pequeñas cosas. Tienes dos opciones. Lo puedes probar, no porque lo digo yo, sino que sencillamente mira a ver si te funciona. Y si te funciona, pues bienvenido seas, quédatelo. Que no te funciona, pues lo siento, ¿qué quieres que te diga? Aquí no te estoy dando mentiras, yo te estoy contando lo que me funciona a mí. Y creo que tiene mucha lógica y cuando lo empiezas a ver en un contexto de la vida, actúa desde el amor. Quiérete a ti mismo, porque esto te da la claridad mental, te hace tomar las decisiones que necesitas tomar. Si vas a emprender y vas a dejar esa vida de esclavismo y esa vida de trabajar para otros y te vas a dedicar a lo tuyo. Eso es lo que yo te estoy proponiendo aquí. Entonces, una vez que tengas ya asumido eso, que en realidad no te va a hacer ningún daño, porque lo único que puede, lo peor que puede pasar aquí es que te mejore la vida o tu percepción de ti mismo. Y si encima tú empiezas a solventar situaciones de tu pasado o relaciones de tu pasado que te hicieron mucho daño, que lo llevas en el equipaje de lo que no te sirvió en la vida, que es mentira, y empiezas a abrir todo eso y empiezas a hacer las paces. Entonces te vas liberando de un montón de mierda que llevas encima y eso, esa misma liberación te hace abrir no solo la puerta, sino que los ojos y la mente y sobre todo el corazón, porque empiezas a aceptar cosas, empiezas a darte cuenta, oh, mira, yo sí he sido capaz de querer mucho, he sido capaz de esto, lo hice antes, pero como me fue mal, ahora me cierro y ya no soy así. No, qué pereza ser así, ¿no? Al final del día nos quedan unos años de vida, nos morimos y ¿de qué te sirvió estar arraigado a tus miedos y a tu negatividad? Nada. Y sobre todo, para emprender y para hacer lo que en realidad quieres en la vida y enfrentarte a ese, el estigmatismo de la sociedad donde te dicen lo que tienes que hacer y tal, y decir tú, no, yo voy a hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Entonces, volvemos a lo mismo, necesitas esa mentalidad, necesitas esa convicción y necesitas saber que esforzarte en lo que para lo que no eres bueno no tiene mucho sentido. Es preferible esforzarte para lo que eres bueno y enfocarte en eso, porque eso es lo que te hace especial. Y ahí empiezas a tomar todas esas decisiones. Entonces ahí eres capaz de hacer hábitos y de decir, vale, tal día, tal hora, voy a hacer esto y esto y esto. Ahí empieza la disciplina y todo esto diariamente implicado empieza a ser esa máquina, esos engranajes que necesitas. Porque de lo que se trata esto no es de volverte un esclavo de tu empresa, se trata de liberarte de esa sociedad opresa donde tienes que tener un trabajo, una nómina, porque si vas a montar una empresa para trabajar más de lo que trabajabas antes, pero encima vas a tener más responsabilidades y menos ingresos, entonces ahí como que no salen los números, ¿no? Entonces aquí viene el modelo de negocio de trabajar menos siendo más productivo, ganar más trabajando menos. Y te dirás tú, ¿y esto cómo es posible? Pues es muy posible. Diversificas tus ingresos y como estás haciendo lo que te gusta y para lo que eres bueno,
porque tienes autoestima, estás convencido de lo que haces, crees en lo que haces, entonces todo empieza a tener mucho sentido. Empiezas a encontrar las maneras de llegar a tus objetivos, que es, no sé yo, quiero ganar tanto al mes o quiero tener esto y no quiero lo otro. Entonces desecha lo que no quieres y lo que quieres lo vas implementando y lo vas llevando cada vez más allá para que sea más efectivo. Entonces, si tienes productos pasivos, por ejemplo, lo que puede ser un curso, que es un ingreso pasivo, porque una vez tú tienes un curso, lo pones a la venta online, ese curso se sigue vendiendo. Tú tienes un embudo de ventas donde promocionas ese curso, pero mediante esas herramientas que tú pones a trabajar y esas automatizaciones, pues empiezan a haber resultados. Y aquí y allá los tienes que ajustar. Y al principio, obviamente, si nadie te conoce, es muy difícil, digamos, en la rama en la que estoy yo, que es esto de creación de contenido y de hacer tu marca personal, tienes que ir orgánicamente creciendo. Y esto tiene toda la lógica del mundo. Cuando nadie te conoce, pues los resultados van a ser, pues eso, casi nulos. Pero mientras la gente te va conociendo y vas teniendo más público y más personas que se identifican con lo que estás haciendo, ese seguimiento empieza a crear oportunidades para vender tus productos físicos, tus productos digitales, para tener colaboraciones, para tener un montón de oportunidades porque tienes la puerta abierta, estás actuando de una manera consciente, estás tomando decisiones y vas creciendo. Y ese crecimiento te va a dar oportunidades. Y tienes que creértelo, porque es así. ¿Cómo crees que otra gente ha tenido éxito? Como, no empezaron de un día a otro y todo lo tenían estructurado y los resultados, ¿no? Esto es un crecimiento. Pero a lo que yo quiero llegar con este episodio, ¿de dónde partimos? ¿Con qué mente partimos? Y lo importante que es tener una mente sana y una actitud positiva, basada en el amor propio, en quererte a ti mismo sin ser una persona arrogante o con ego, sino que realmente una persona que se quiere. Así como quieres tú a un hijo, te tienes que querer tú mismo. Porque si tú no te quieres, entonces vas a hacer cosas que te van a dañar, te vas a autoflagelar. Y eso no es lo que queremos. Queremos tomar las decisiones que nos lleven cada vez más cerca de nuestros objetivos. Y como te digo, ya cuando empiezas a ver eso y ves, tomas una decisión y no salen los resultados que quieres, pues entonces cambias y vas cambiando y vas adquiriendo y vas practicando, vas incorporando disciplinas, hábitos que te permiten crecer día a día. Entonces cada día estás en eso, creciendo, siendo creativo y esa es una vida con mucha satisfacción. Y luego los resultados económicos y todo esto, pues vas implementando tácticas. Si esto te funciona, un poco de lo mismo, ¿no? Bien, entonces le metes caña a eso porque está funcionando. Que lo otro no te funciona, lo desechas, pruebas otra cosa y así te vas. Vas haciendo cambios y cada día estás con la mente trabajando y estás, esto me sirve, esto no me sirve, pum, esto va aquí, estás allá, estás cocinando, estás produciendo, estás creando, ¿vale? En todo caso, yo creo que era algo que quería dejar, lo tenía en la mente hoy, lo quería dejar grabado y bueno, ese ha sido el año para mí, el 2023, ¿no? Ha sido un año que a simple vista parecía, apuntaba a ser muy difícil y que en el momento de todas esas dificultades pensé que iba a ser un desastre total y fui capaz de enderezarlo y encontré muchas respuestas a dudas que tenía y que me están permitiendo ahora pues alcanzar mis metas que me voy trazando. Y eso es importantísimo y era por lo que quería compartirlo contigo. Entonces, no voy a alargarme más con esto. Quiero sobre todo cerrar este podcast dándote las gracias por estar aquí conmigo, por escuchar todo. Si hay cosas que no las entiendes o que quieres que ahonde más, pues definitivamente lo puedes dejar en los comentarios. Estoy muy agradecido por el apoyo de la gente que se ha suscrito al canal, la gente que tengo en mi lista de email, que son personas que están apostando o que ven, por lo menos en el contenido que yo estoy sacando, ven valor. Entonces, han dado un paso más allá, ¿no? Que no es solo ver un vídeo y pasar, sino que han tomado acción, se han suscrito al canal o se expresan en sus comentarios. Y yo eso lo aprecio muchísimo. Porque esto me deja ver que lo que estoy haciendo vale para la gente. Y como te digo, no me interesa que valga para todos. Me interesa que haya gente que saca el valor de lo que yo estoy haciendo, que toma acción
y sobre todo que le dé los resultados que está buscando. Ya con eso me quedo. Obviamente, vivo de esto, con lo cual, pues tengo que hacer dinero con esto, porque a esto ya lo hablamos. Esto es infalible, esto es algo que no te puedes esconder de la realidad. Si quieres tener esa libertad económica, pues tienes que tener una cuenta bancaria saludable para poder vivir de la forma que tú quieres. Pero ese es otro tema, ese es un tema que ya entraremos más adelante, que te iré contando yo estrategias y lo que voy aprendiendo sobre la marcha, pero que te quedes con eso, ¿no? Que es posible, que no tienes que tener miedo de tomar las decisiones y que las decisiones las tomes en base a tu autoestima y a tu amor interno, ¿no? O sea que gracias por escuchar este podcast, te deseo un muy feliz fin de año, pues queda un día, o sea que pásatela bien, festeja con tus seres queridos. Yo creo que ha sido un año, como todos, especial para mí en lo particular. Tengo muchas ganas de cerrar este año y sobre todo de empezar el próximo año con esta actitud, ¿no? Y quiero pues celebrarlo contigo, ya estaré lanzando, subiendo más contenido a partir de enero. Obviamente voy a ser más consistente, quiero tener cada vez más contacto, ser más constante sobre todo, ¿no? Porque desgraciadamente por la situación en la que estaba este año que termina, no pude tener la constancia que deseaba. Y ahora, pues ese es el reto que me estoy tomando, ¿no? Tener esa constancia, engancharme no solo con el contenido de tutoriales, porque yo no soy solo eso. Yo no soy solo enseñarte a usar un software. Eso no es solo lo mío. Quiero abarcar más temas en mi canal que son mi marca personal, son lo que me hacen ser yo. Y yo no soy solo hacer un software o enseñar a hacer un software. Soy esto que estás viendo aquí también, una persona consciente que le gusta dar su opinión. Soy también creativo en muchas cosas de las que hago. Y todo eso es parte de mi persona, que es lo que me hace ser yo. Y lo quiero compartir con el mundo. Así de simple. Y contigo, que me estás viendo. Porque yo sé que todo eso aportará no solo para dejar una huella en mi vida, sino que te servirá a ti para que tú también alcances tus objetivos. O sea que feliz año nuevo, un gran abrazo y te estaré viendo el próximo año. Venga, saludos.